mencionada y hay una logística para eso. Les voy a agradecer que por favor, los que no son del anillo de seguridad, ni el 1 ni el 2, se acerquen hasta ahora. Y el que va a saludar, que venga de frente y avise, levante la mano, que hay un protocolo para eso. Por favor. No lo tomen a mal, pero ustedes saben que estamos amenazados por nuestros enemigos. Bueno, señores, han escuchado. Como les había comentado anteriormente, el líder de la organización tiene un gran anillo de seguridad, los cuales pues está intentando que no se violen. Hay muchas personas que se están tratando de acercar a él, ofreciéndose para servirle de seguridad y también pues para saludarlo y darle algunos mensajes, por lo que se ha pedido que las personas que vayan a hacer esto deben identificarse, ya que aparentemente se han recibido amenazas por parte de las personas que se oponen a esta marcha pacífica. Vamos a ver, se están dirigiendo hacia otro punto de esta intersección. Vamos a ver qué es lo que pretenden hacer. Nosotros vamos detrás de ellos para llevarles todas las incidencias de lo que pueda aquí ocurrir. Vamos a ver. Vamos a caminar con ellos. Ahora mismo se encuentra hablando con un miembro de la Policía Nacional, el líder de la organización. Vamos a ver si podemos acercarnos para escuchar. Ha planificado y que cuenten con nosotros, que vamos a estar nosotros para garantizar el orden público en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias. Bien. Gracias a ustedes. Bien. Tenga la seguridad que de parte de nosotros se va a mantener el orden siempre. Claro. Amén. Porque nosotros estamos por la ley. Así será. Eso es lo que quiero. Comandante, ¿ustedes nos acompañarán hasta allá? No. Allá, Hay una logística que va a acompañar hasta allá de los militares. Sí, pero allá hay un dispositivo que va a estar esperando allá para... No, y aquí hay uno también mantener. que va con nosotros. Sí. Todo está coordinado. Bueno, señores, ya vamos para acá. Los que tienen cámara ya no pueden... Bueno, ya, termino. Avanzada, que coja su posición. Señores, no me suelten la posición. La logística, no me la suelten. Cada uno de ustedes tiene su posición. Con Dios. Bien. Bien. Cada quien su posición. Ya pasadas las 9:15 de la mañana todavía nos encontramos en el punto de partida. Aquí el líder estuvo conversando unos momentos con algunos miembros de la Policía Nacional que llegaron al lugar. Vamos a ver si ahora sí van a abordar los autobuses, las personas que aquí se encuentran. Vamos a ver. Están todos caminando hacia el parqueo. Aparentemente sí es ya para abordar, ya pasadas las 9:15 cuando se tenía previsto las 9:28 de la mañana. Vamos a ver, señores, todos estamos caminando hacia donde están los autobuses esperando. Es posible que se vayan a abordar. Vamos a ver si es que hay un orden. Vamos a escuchar. ¡Silencio! ¿Para dónde vamos? Ustedes dirán para Friosa.
Friusa significa Friusa. pero Friuli es Italia. Efectivamente, señores, todos están desfilando hacia donde están los autobuses que serán abordados hasta la provincia de la Altagracia, para a partir de las 2 de la tarde dar inicio a la marcha pacífica que se ha convocado para este día. Hasta ahora no hay una logística para el abordaje de estos autobuses, popularmente hablando. Todas las personas que se encuentran aquí pueden de alguna manera ser trasladados hacia este punto del país. En sus pantallas ustedes están teniendo las imágenes exclusivas de todo lo que está ocurriendo en la avenida 27 de febrero. Efectivamente están ingresando al